Bueno, mi equipo está conformado por 5 integrantes, incluyéndome. Su servidor Alberto Alcocer Pérez, mis compañeros Lizárraga Franco, Ángel, de Carballo López José, Centeno Pérez Julián y Domínguez Alborón David. Bueno, en nuestro caso nos tocó fundamentos, estamos hablando de la materia de fundamentos de derecho. En mi caso yo voy a hablar de la personalidad y las personas. Primero hay que saber qué eso es una persona. Una persona es un ente capaz de ser titular de derechos y obligaciones. ¿Qué quiere decir esto? Toda persona nacida o entidad dentro de un país es sujeta a tener derechos y obligaciones, de titular a ser derechos y obligaciones. A partir de los 18 años se le considera más un ciudadano capaz de tener titular de derechos y obligaciones. Estas personas, que digámosle así, se dividen en dos: personas físicas, personas morales. También se le podría decir personas jurídicas o personas colectivas. Las personas físicas son los individuos de la especie humana, o sea, nosotros mismos. Y las personas jurídicas es un grupo selecto de personas físicas que tienen como fin lícito un objetivo, puede ser la creación o la innovación de diferentes productos, constituida parte de la ley del país. Centrémonos un poco más en la parte de las personas jurídicas. En los fines se dividen como tres partes: asociadas, más bien sociedad, como sociedad, que tienen como un fin monetario. Se le podría decir como más o menos el SAT, se le podría dar como un ejemplo, el recaudo de impuestos y lo usa para otros fines. Asociación, que tiene como fin no monetario, pero lo usa para otros medios. Bueno, centrémonos un poco más en esta parte. La sociedad como fin tiene recaudar impuestos para uso propio. La asociación es la parte donde recaudan impuestos, bueno, no impuestos, recaudan dinero, pero ellos mismos no se lo quedan. Ahora una parte más, la fundación. La fundación es un poquito parecido a la asociación. Recauda dinero, pero lo usa para fines piadosos, que se le podría decir. Ahora, en las personas jurídicas, o morales más bien, ya llamémosles morales, tienen dos derechos: el derecho público y el derecho privado. Derecho público es el Estado, el Estado, el gobierno, digámosle así, es socio de la persona, de la empresa, y tiene como un fin un bien común, como le podríamos decir como la SEP. Es una empresa asociada al gobierno, más bien parte del gobierno. Tiene como objetivo un fin no piadoso, pero un fin como asociación. Tiene como fin no monetario, vaya. Y ahora, el derecho privado. El derecho privado es constituido por las personas físicas que son distintas al gobierno, o sea, que no están asociadas, que el gobierno no está asociado a la empresa. Ahora, la personalidad. La personalidad es toda persona tiene derecho a una personalidad jurídica, tanto persona física como persona moral. ¿Qué es esta personalidad? Es una aptitud para ser sujeto a derechos y obligaciones. En caso de la persona física, inicia a partir de su nacimiento, a partir de las 24 horas de nacido. ¿Por qué 24 horas? A partir de esas horas, por sequificación o algo, la entidad no es sujeta la personalidad de tener derechos y obligaciones, pues ya no está entre nosotros. Finaliza a partir de su muerte. O sea, si entendemos un poco más claro esta parte, en la persona física inicia a partir de su nacimiento, después de las 24 horas, y termina a partir de su muerte en un periodo más largo. Las personas morales es un poco más entendible porque inicia a partir de su constitución, o sea, a partir de que se crean. En esa parte el grupo de las personas físicas se juntan y se crea.
termina a partir de su disolución, o sea, a partir de que las personas físicas ya no quieran ser socias o partícipes de la empresa o la entidad, empieza la disolución. Bueno, en este caso también hablaríamos un poco de las conmerencias y premonencias, pero en ese caso se lo daríamos a mi compañero. Yo voy a hablar sobre qué es la conmoriencia y la premoriencia. Bueno, la conmoriencia hay una muerte simultánea de dos personas que son sucesoras entre sí. Como, ¿qué puede ser? Un padre e hijo o una pareja de casados, hombre o mujer. A estos, cuando los declarados se le declara que son muertos al mismo tiempo, no se pueden heredar. ¿Cómo puede pasar esto? Por ejemplo, en una situación de carretera, va la pareja del hombre y mujer en su vehículo y sufren un accidente automovilístico. Se mueren, pasa el rato y va a la ambulancia. Y aquí las personas encargadas de checar la sangre y todo lo demás para verificar y saber en qué momento u hora fue quien murió primero, lo pueden verificar gracias a sus habilidades. Pero con esto hay casos muy específicos en el que no se puede determinar quién murió primero y por eso se le declara a los dos como muerte al mismo tiempo. Y cuando esto pasa, ninguno de los dos puede heredar a nadie, ya que murieron al mismo tiempo. La premoniencia es cuando la muerte de una persona se produce antes de que la otra persona se muera. En este caso puedo dar el mismo ejemplo de que igual en la carretera, en el coche, sufren un accidente la pareja y sobreviven. Llega la ambulancia, los llevan al hospital y puede ser que en el momento de la trayectoria, una vez que estén en el hospital, por ejemplo, el hombre fallece primero y todo lo que era de él, todo como es esposo, su esposa tiene el derecho de heredar todo lo que era de él, se le pasa a ella ya que él fallece primero. Y la esposa, aunque fallezca minutos después, horas después, ya tiene todo lo que es del esposo, se le queda a ella. Y en dado caso de que fallezca, todo lo que es de ella y lo del esposo se le pasa al sucesor, heredero, ya pues ya sea los hijos o sus hermanas o algún familiar que esté con esa característica. Y así es la diferencia entre la conmoriencia y premoriencia. Hola, buenas. Ahorita voy a hablar lo que vendría siendo los atributos de la personalidad. Son todas las situaciones todas las situaciones jurídicas que permiten identificar, individualizar y situar dentro de la sociedad y orden jurídico. Tenemos lo que es el nombre, domicilio, estado y lo que es el patrimonio. En lo que es el nombre pues se divide en dos, como sabemos, lo que es la persona física. ¿Y qué es la persona física? La persona física pues físicamente es una persona, puede ser tanto como yo, como cualquier persona que sea ciudadano. La persona física pues solo se conjuga por uno, porque tenemos igual lo que es la persona moral. La persona moral pues ya es conjunto de dos o a más personas que están por una cierta razón social. Estos pues tienen nombres y también apellidos de sus socios. Tenemos igual de los atributos de la personalidad lo que es el domicilio, que el domicilio, como sabemos, es el lugar donde una persona reside, donde se reside habitualmente, tiene efectos legales sobre la jurisdicción y competencia de los tribunales. También tenemos lo que es el Estado. El Estado pues aquí lo dividimos en tres, en lo que es capacidad o incapacidad familiar y político. En capacidad o incapacidad tenemos lo que es de goce y de ejercicio. De goce pues es la capacidad de derecho o capacidad jurídica, la aptitud de ser titular de derechos subjetivos. Prácticamente son obligaciones que toda persona debe tener. Y lo que es de ejercicio, también llamada capacidad de obrar, es una aptitud para adquirir y ejercitar
ciertos derechos y obligaciones que uno tiene que hacer por sí mismo. Si vamos a hablar del Estado, pues tenemos lo que es familiar, igual como había comentado. En el familiar pues se divide en tres, que sería el consanguíneo, la afinidad y civil o adopción. Lo que es la sección política, tenemos lo que es obviamente si es que ser mexicano o extranjero, ciudadano o no ciudadano. Buenas, voy a hablarles sobre hecho y acto jurídico. Primero que nada vamos a hablar de hecho. Es más que nada una serie de acontecimientos que se da de forma natural o que por otro lado se provocan. Ahora bien, para definir hecho y acto jurídico, primero tenemos que entender que el hecho jurídico es todo aquello natural, por decirlo de alguna manera. Es decir, son situaciones que se dan, pero que no tienen ninguna intención de que ocurran. Es por decir algunos ejemplos, que las lluvias torrenciales que han habido en Yucatán provocan, ¿no?, que se tapen en este caso las cañerías, y en este caso que pues hay un montón de charcos, un montón de agua estancada y sucia. Entonces el gobierno debería hacerse cargo en este caso, ¿no?, de destapar las cañerías, o por otro lado de tapar los huecos, ¿no?, que provoca las tantas lluvias, así que se vaya creando más huecos en las avenidas, en las calles, y eso pues afecta a los carros en la suspensión, y pues cuando llueve es mucho peor. Entonces, esto se puede decir que es un hecho jurídico, porque si se ocurre un accidente de todo esto, no es algo provocado intencionalmente, sin embargo trae consecuencias. Por otro lado, el acto jurídico se define como la voluntad de hacer las cosas, es decir, es la única diferencia y digamos que la principal. El acto jurídico es la voluntad de hacer las cosas, dañar a una persona, la presencia de una persona, el cuerpo de una persona. El hecho y el acto únicamente lo pueden llevar a cabo seres humanos, que en este caso el hecho, pues por decirlo de alguna manera, no sé, como mencioné, ¿no?, las lluvias torrenciales y todo esto, pero al final al que se va a evaluar es la conducta humana, no la conducta de la naturaleza. Lo mismo en el acto jurídico. El acto jurídico es la voluntad de hacer las cosas, la voluntad de que el hombre o la mujer hagan actos que no son los correctos y por ende pues se lleven a consecuencias más grandes. Algunos de estos pueden ser en este caso no sé, por mencionar algunos ejemplos, el caso de los hermanos Menéndez, que ocurrió por ahí del 85, 86, que pues son unos hermanos que nacieron de una familia adinerada, que sus padres pues vienen en este caso su padre no sé, viene de Cuba y su mamá pues viene de Estados Unidos, claro, pero toda esa fortuna que logró amansar, por decirlo de alguna manera, el padre de familia, José Menéndez, pues fue heredada a sus hijos al día de su muerte. Quienes asesinaron a los padres, en este caso fueron los hijos, alegaron, ¿no?, en este caso que el papá los violaba y que tenía conductas de ese estilo, ¿no?, de retorcidas, ¿no?, hacia sus hijos, al igual que la madre. Entonces, en este caso es un acto jurídico. Es un acto jurídico porque los hijos hicieron justicia por propia mano, llevaron a cabo consecuencias que llevaron a la muerte de sus padres. Esto es la principal diferencia, es decir, es la voluntad de hacer las cosas entre el hecho y el acto jurídico. El acto pues es la voluntad, es tomar una decisión y que esa decisión, una vez tomada, pues sabes que no es la correcta y aún así la vas a llevar a cabo. No aplica en este caso, como dije, tiene que haber un daño para empezar. Es decir, no sé si vamos caminando por la calle y nos tropezamos con la banqueta o nos tropezamos con una persona, no es un acto jurídico. No se puede considerar un acto jurídico porque sí, se daña mi integridad. Sin embargo, no es culpa de la otra persona. Es decir, estoy caminando por la calle y pues no sé, o sea, simplemente chocamos y yo pues terminé en el piso, ¿no? Sin embargo, aunque mi integridad se expuso, no quiere decir que sea un acto jurídico porque no se hizo con ninguna intención. Por otro lado, eso sería considerado un hecho jurídico o simplemente un hecho, ¿no? O sea, ni siquiera tiene que considerarse jurídico. Bien, espero que haya quedado claro un poco estas definiciones, ¿no?, de lo que es el hecho y el acto jurídico. Y yo me despido, mi nombre es Julián Centeno
El acto administrativo es una declaración de voluntad, juicio o conocimiento emitida por una autoridad administrativa en ejercicio de sus competencias y con efectos jurídicos para la sociedad. Este acto se basa en el ejercicio del poder público y tiene como finalidad la producción de efectos jurídicos concretos, tales como la creación, la modificación o extinción de derechos y obligaciones. Está la voluntad de la administración. El acto administrativo se origina de una decisión de la administración pública y no de una voluntad particular. La finalidad pública, su propósito debe ser siempre el interés público, es decir, busca el beneficio general de la sociedad. La competencia es la autoridad que emite el acto que debe tener competencia legal o normativa para ello. Generalmente debe seguir un procedimiento establecido y debe formalizarse en una determinada forma, que puede ser escrita, verbal. La eficacia y obligatoriedad son los actos administrativos. Tienen efectos vinculantes, es decir, deben ser cumplidos por los destinatarios siempre que no sean impugnados. La motivación debe estar basada en razones jurídicas o de hecho que justifiquen la toma de esa decisión. La presunción de legitimidad se entiende. Mientras no se demuestre lo contrario, los actos administrativos son legales y válidos. Los actos administrativos pueden clasificarse según diferentes criterios, como por ejemplo, por su contenido. Normativos son aquellos que establecen reglas generales o de alcance normativo, como los reglamentos, por ejemplo. Los individuales son los que afectan a una persona o grupo específico, como una licencia, un permiso o una sanción, por la autoridad que los emite. Los actos de autoridad superiores emitidas por altos funcionarios o una autoridad elevada. Los actos de autoridad inferiores, emitidos por funcionarios como con una competencia limitada o delegada. Expresos, aquellos que manifiestan claramente de forma escrita o verbal. Tácticos, aquellos que se deducen por el comportamiento de la administración, por su efecto. Declarativos, que no modifican la realidad, no solo reconocen una situación preexistente. Los creativos modifican la situación jurídica cuando nuevos derechos y obligaciones. Ejemplos de los actos administrativos. Puede ser una licencia, como la licencia de funcionamiento en comercio, por ejemplo. Las multas son imposiciones en una sanción económica en alguna infracción que tú puedas cometer. El nombramiento, designación de una persona con un cargo público, por ejemplo. Los permisos, autorizaciones para realizar ciertas actividades como la construcción de un edificio. La impugnación de los actos administrativos. Si una persona considera que un acto administrativo es ilegal o lesivo de sus derechos, puede impugnarse a través de los medios legales establecidos, dependiendo de la jurisdicción. Para que alguien tenga una impugnación, tiene que tener la jurisdicción para hacer aquello. Se puede recurrir al recurso administrativo, que en medio de defensa dentro de la propia administración, o al recurso judicial ante un tribunal competente. En conclusión, el acto administrativo es un instrumento fundamental de la administración pública para la gestión de los asuntos públicos, ya que regula las situaciones jurídicas y garantiza el cumplimiento de derechos y obligaciones de la sociedad.